Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con el gusto de estar de nueva cuenta con ustedes en su programa Radio Capullo, donde una vuelta más y el mito será tuyo. En esta ocasión traemos el tema de los mitos sobre una de las enfermedades más comunes en nuestro país, la diabetes. Vamos a hacerlo en partes, es decir, al ser un tema muy largo, haremos primera parte, segunda parte, tal vez una tercera parte, las que sean necesarias. El día de hoy es el capítulo número 7, parte 1, mito sobre diabetes. Y empezamos con uno de los primeros mitos. Uno de los primeros mitos nos dice que la diabetes es curable. La diabetes no es curable, por lo tanto este mito es falso. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que científicamente y médicamente hasta el día de hoy no se ha podido encontrar una cura. Más sin embargo, es una enfermedad muy pero muy controlable. ¿De qué depende que sea controlable? De que nosotros como pacientes acatemos las indicaciones médicas, así como las indicaciones del experto en nutrición para llevar a cabo también una dieta adecuada para este padecimiento. ¿Qué es la diabetes o cómo se da la diabetes? Bueno, nosotros tenemos una insulina en nuestro organismo que es una hormona la cual es secretada por el páncreas. Esta hormona tiene como función nivelar o tener en una balanza los niveles adecuados de glucosa en nuestra sangre. Cuando nuestro páncreas sintetiza o produce una cantidad eficiente de insulina, comenzamos con problemas de mantener estos niveles de glucosa. O puede tener una producción de insulina, pero una insulina de una muy baja calidad. Es por lo que generalmente se puede presentar ese trastorno. La insulina no es utilizada de una forma eficiente y por lo tanto los niveles de glucosa suelen elevarse, dándonos niveles muy altos y donde se diagnostica ya el padecimiento tal cual como diabetes. El segundo mito que nos habla sobre este tema de la diabetes es aquel mito que nos indica que la medicina alternativa cura dicha enfermedad. Medicina alternativa curará la diabetes. En medicina alternativa tenemos varios tipos de la misma. Puede ser una basada en imanes, puede ser una basada, por ejemplo, en relajamientos como es la terapia Reiki, que aquí hago un paréntesis. Nosotros en nuestra clínica efectivamente llevamos un tratamiento Reiki, pero nosotros hablamos como siempre lo hemos hecho, frente a frente a nuestros clientes, sin ninguna mentira. El tratamiento Reiki es un tratamiento muy positivo para nivelar el estado de estrés de nuestro cuerpo. Y eso, claro está, que nos va a ayudar muchísimo para nosotros poder tener una vida más saludable, dado que el estrés nos puede llevar a ciertos trastornos, como puede ser un problema cardiovascular. Eso es sabido por todos, que el estrés perjudica mucho la salud. Pero más allá que como un tratamiento realmente eficaz para eliminar una enfermedad o curarla, no, eso no es cierto. Y nosotros te lo decimos aquí siendo personas que cuentan con ese tipo de terapias. ¿Ok? Acabando con este paréntesis, podemos mencionar otras alternativas o otro tipo de medicina alternativa como son las plantas. Y en este tema de la diabetes creo que es un tema muy, pero muy amplio. El tema de las plantas para supuestamente curar la diabetes es un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros tenemos un tratamiento con plantas tenemos que tener en cuenta que como puede disparar la glucosa como la puede bajar. Hay que tener cuidado con este tema, es decir, los niveles de glucosa en sangre pueden bajar o subir. Aunque pensemos que alguna planta nos la recetó algún pariente o alguna persona cercana y nos asegura que a él le bajó los niveles de azúcar, no con todas las personas está comprobado que puede funcionar igual porque no hay un control de ese tratamiento. No hay un control ni siquiera en las cantidades que se le debería de dar a una persona u a otra. Por lo tanto, puede ser inclusive riesgosa porque puede presentar algún efecto tóxico en el paciente. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de tratamientos, a diferencia de los medicamentos ya establecidos, que ya tenemos nosotros realmente comprobado qué cantidades se pueden dar y por lo tanto van a servir realmente al paciente. Entonces, lo que son las alternativas o la medicina alternativa como cura para este tipo de enfermedades no va a funcionar.
pero tengamos en cuenta que es un hábito que viene de años y años y años. Sí, efectivamente, inclusive podemos hablar de nuestros ancestros que ocupan medicamentos en base de plantas. Mas, sin embargo, repito, el control no es el mismo que el que se puede tener con un medicamento ya establecido químicamente y de patente, etc. Es correcto también que la mayoría de los medicamentos provienen de alguna planta, es donde se sustraen las sustancias efectivas para que este medicamento funcione. Pero, repito, hay un tema o una base que es el control. Y este control es lo que realmente nos va a ayudar a curar diferentes tipos de enfermedades, como en este caso viene siendo la diabetes. Y pasamos a otro de los mitos, otro mito que suele ser común y de alguna forma curioso, pero hay mucha gente que cree en este mito. Es la diabetes se contagia o la diabetes es contagiosa. Ok, es otro mito falso. Entendamos que la diabetes tipo 1 y tipo 2, dentro de las diversidades de tipos que hay en esta enfermedad, que son tipo 1 y tipo 2 las más comunes, entendamos que sobre todo en la tipo 2, donde hay un patrón de factores que nos conllevan a esta enfermedad y son factores que se pueden repetir con una persona u otra y que incluso se pueden relacionar en familiares, ¿no? En parientes. La diabetes de tipo 2 generalmente se presenta en adultos y tiene factores de riesgo como puede ser, por ejemplo, la edad. Entonces puede ser que haya alguna población que tiene más de 40 años y que por eso este tipo de población suele tener ese tipo de padecimientos comunes y pensamos que es contagioso. Otro de los temas es en la familia a lo mejor tuvo el papá o tuvo la mamá, tuvo la abuela y también tuvo el hijo esta enfermedad y por eso asumimos o pensamos que es contagiosa porque estamos viviendo en el mismo contorno y nosotros también la adquirimos, más sin embargo es más un patrón de genética que de contagio, o sea, contagio cero, ¿ok? Otro de los temas que tenemos que tomar en cuenta en el factor de riesgo es el tipo de alimentación. Si tiene una alimentación alta en azúcares, alta en grasa, si inclusive la persona tiene ya un sobrepeso, tiene ya una obesidad, entonces son factores que se pueden repetir en una y otra persona y que por eso podemos pensar que es un factor de contagio y no, es un factor de una similitud de comportamientos o de hábitos que nos llevan o nos van a conllevar a desencadenar este tipo de padecimientos, en particular el que estamos platicando hoy, que es la diabetes. ¿Ok? Después pasamos a otro de los mitos de la diabetes que nos dice que los niños o incluso los adolescentes, ya sea personas infantes o adolescentes, no van a crecer si tienen diabetes, es decir, los niños con diabetes no crecen. Efectivamente, hay casos donde los niños o los adolescentes que presentan este tipo de padecimientos suelen tener un retraso o inclusive una pérdida de ganancia en su crecimiento o en su desarrollo. Efectivamente, si nosotros tomamos en cuenta que la insulina también tiene como función sintetizar proteínas, las cuales nos ayudan al desarrollo y al crecimiento de esta edad, de esta etapa de nuestra vida, puede desencadenar entonces, si tiene diabetes, que la persona no crezca. Pero ojo, ¿por qué decimos que este mito es falso? Porque en realidad el paciente no dejará de crecer o de desarrollarse en sí por la enfermedad. Porque como comentamos en uno de los mitos anteriores, es una enfermedad que se controla y no presenta mayor riesgo. Aquí el problema es que si el paciente no lleva a cabo las indicaciones médicas y nutricionales, el paciente entonces sí tendrá ese problema de una falta de crecimiento o desarrollo, pero esto es por la falta de un seguimiento en las indicaciones que se le están dando al paciente. Aquí entra mucho el apoyo de los padres. Recuerden que un paciente de esta edad es muy difícil que conlleve de una manera positiva las indicaciones médicas. Por lo tanto, los padres deberán estar muy atentos para que se lleven a cabo las indicaciones correctas al día, tanto médicas como las del nutriólogo. Y siendo así, entonces el paciente no tendrá ningún problema para llevar a cabo su desarrollo y crecimiento de una forma adecuada. Por lo tanto, la enfermedad en realidad como sí no es la que le va a detener el crecimiento y el desarrollo, sino es que no está controlada por nuestro desinterés o desinformación de la enfermedad, que ese también pudiera ser otro factor interesante a tomar en cuenta. Tal vez ya nos dimos cuenta demasiado tarde de que teníamos la enfermedad, nunca nos enteramos
y empezamos a tener ese deterioro de crecimiento, de desarrollo. Entonces, tengamos en cuenta, padres de familia, esa temática con nuestros hijos en caso de ser diabéticos. Después tenemos otro mito que también es bastante común, que nos habla de que si te asustan o si te enojas de una forma muy excedida, te va a dar diabetes, ¿no? El susto provoca diabetes. Es un mito que también nosotros lo consideramos falso, porque en realidad estas personas que suelen presentar una ansiedad o un estado de alerta demasiado fuerte y que secreta una adrenalina, sí, la adrenalina tiene de cierta forma un aspecto contradictorio con la insulina, es decir, combate con ella y por lo tanto puede desencadenar que se disparen los niveles de glucosa en sangre. Pero cabe recalcar que esto suele pasar en personas que ya son diabéticas, pero no lo sabían. Es decir, cuando te pasó este susto o este enojo y tú de repente o posteriormente fuiste al médico y te tomaron una medida de glucosa y saliste ya alto, no es porque el susto te haya provocado la diabetes, es porque ya tenías diabetes antes de que tuvieras este susto o este enojo. Es un factor que tienes que tomar muy en cuenta, ¿sale? Es decir, podemos considerar de alguna forma que estaba pasiva esa enfermedad en tu organismo y ese susto lo detonó para que ya pudieras tú comprobar de alguna manera que la tenías. En pocas palabras, tenías desconocimiento que tenías la enfermedad, pero ya la estabas padeciendo. Por eso es importante que también tengamos con regularidad este tipo de medidas para nosotros llevar un control de lo que podemos o no padecer en la actualidad. Y si ya lo tenemos como enfermedad, poder tomar cartas en el asunto y poder controlarla. Podemos estar a lo mejor en una prediabetes y por lo tanto podemos echar todo esto para abajo para que no lleguemos a lo que es ya un diagnóstico tal cual como diabetes. Entonces pongamos marcha adelante para poder revisar poco a poco, pero de una forma constante, lo que sea necesario en nuestro cuerpo. ¿Ok? Los invito para que lo hagan, que acudan al médico, que hagan sus exámenes con regularidad, que acudan a nosotros como nutriólogos para que también cambien todos estos hábitos de alimentación que los puede llevar a este tipo de patologías. Y después tenemos otro mito que tiene que ver con los alimentos, un mito que nos dice que el jugo de toronja con limón y con piña nos va a ayudar a bajar la grasa y nos va a curar la diabetes. Un mito que también es totalmente falso. Es cierto que si nosotros nos sometemos a una dieta más baja de calorías de lo que nuestro cuerpo requiere, como por ejemplo en dietas que se basan mucho en jugos, que luego de repente tienen inclusive ayunos prolongados, pues nuestro cuerpo va a tender a bajar de peso y va a tender a quemar esta grasa que está almacenada porque la va a requerir para producir energía que le está faltando. Pero no es en sí porque la toronja y el limón y la piña hicieron esta magia. No fue el alimento en sí. Por ahí tenemos un video donde hablamos también de estos mitos, de que hay alimentos que bajan de peso y hay alimentos que suben de peso. Entonces, este mito es falso. Tengamos en cuenta otro factor. Si nosotros presentamos una dieta con bajas calorías o con ayunos prolongados, también tiene una lógica que nos va a bajar la glucosa en sangre, puesto que no estamos metiéndole ese combustible a nuestro cuerpo, que es la glucosa. Entonces sí, va a haber una baja de glucosa, pero con un riesgo muy latente de una hipoglucemia. Y esto nos puede conllevar a un desmayo e incluso nos puede conllevar al coma. Tengamos cuidado con este tipo de mitos, sobre todo que los estemos llevando a la práctica. Esto es lo riesgoso y por eso los invito a que acudan a su especialista, acudan a su médico, lleven las indicaciones del médico, así como las del nutriólogo en cuestión de su dieta. Me dio un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Espero estar próximamente en unos 10 días en un nuevo video donde platicaremos de otros mitos más sobre la diabetes. ¡Ánimo! Echémosle muchas ganas y por favor recuerden, dame like, me sirve muchísimo directamente en YouTube, por favor, para poder seguir con ese tipo de temática y enriquecer el tema de nutrición en México que tanta falta nos hace. Gracias, hasta la próxima.